Bienvenidos alumnos de quinto de secundaria. Hoy vamos a ver el tema funciones especiales. La función inyectiva. Se dice que una función es inyectiva o univalente si cada elemento del conjunto de llegada es imagen de A lo más un elemento del dominio de la función. Aquí podemos ver, ¿sí?, el conjunto de partida, que viene a ser este conjunto de la izquierda, el conjunto de llegada de la derecha, esta sería la relación f o la función. Vemos que cada elemento de la izquierda le corresponde un elemento de la derecha. Entonces, este es un ejemplo de un gráfico de una función inyectiva. Luego, acá vemos otro gráfico donde cada elemento del primer conjunto, a este elemento le corresponde 1, a este elemento le corresponde 1 y al otro le corresponde el mismo elemento del anterior elemento evaluado. Por lo tanto, no se cumple esa relación 1 a 1 como en este ejemplo, sino que a dos elementos del conjunto de partida le corresponde el mismo conjunto de llegada. Entonces, esta gráfica, esta función no es inyectiva. Una función es inyectiva si al trazar líneas horizontales, estas cortan en solo un punto a su gráfica. Aquí vamos a analizar el método gráfico. Si nosotros trazamos una paralela al eje X y en esa gráfica solamente obtenemos un punto de intersección, entonces esa función es inyectiva. Vemos que en esta gráfica yo estoy trazando dos paralelas, una arriba y una abajo. Y en ambos casos me va a dar un punto. Si yo comienzo a trazar paralelas al eje X, se ve claramente que solamente voy a obtener un solo punto de intersección. De esta manera, esta función es inyectiva. Ejemplo 1. Me dice, la función f de x es igual a 2x más 1 es inyectiva. Vamos a analizar gráficamente. ¿Sí? Si nosotros graficamos esta recta, vamos a obtener esta gráfica, esta línea, esta recta. Y bueno, si nosotros comenzamos a trazar rectas paralelas al eje X, podemos notar que siempre se va a intersectar en un solo punto. ¿Sí? Gráficamente se puede ver que esta recta es una función inyectiva. La función suryectiva. Se dice que una función es suryectiva, sobreyectiva, epiyectiva o hiperyectiva si el rango de la función coincide con el conjunto de llegada. Aquí podemos ver dos conjuntos. Acá viene a ser el conjunto de partida y el conjunto de llegada. En este conjunto de llegada puedo notar que el rango también es el mismo conjunto, o mejor dicho, el rango tiene todos los elementos del conjunto de llegada. Cuando pasa eso en una función que el rango es igual que el conjunto de llegada, entonces esta función es suryectiva. En esta gráfica puedo notar que el conjunto de llegada tiene 3 elementos, pero el rango de la función tiene solo 2. Entonces, el rango no está tomando todos los elementos del conjunto de llegada. Por lo tanto, esta función no es suryectiva. Ejemplo 2. Sea f del conjunto de partida con el 1 cerrado al 10 cerrado hacia conjunto de llegada que es menos 1 cerrado y 20 cerrado, tal que f de x es igual a 2x menos 3, determina si es suryectiva. Entonces, tenemos acá en la solución, ¿sí? Partiendo del conjunto de partida, sí, que es el 1 cerrado y 10 cerrado, voy a tener el dominio. Sería que x va a ser desde 1 hasta 10. Le voy a dar la forma del 2x menos 3. Para eso voy a tener que multiplicar por 2 a cada uno de los términos. Tendría que 2x va a ser mayor o igual que 2 y a la vez es menor o igual que 20.
Luego le voy a restar los 3 a los 3 términos y tendría menos 1, menor o igual que 2x menos 3, menor o igual que 17. Luego de acá el 2x menos 3 es el fx que quería darle la forma. Y bueno, como fx va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 17, ese viene a su rango. Menos 1 cerrado hacia 17 cerrado. Y como el conjunto de llegada es menos 1 cerrado y 20 cerrado, tanto el rango como el conjunto de llegada no coinciden. Por lo tanto, esta función no es surjectiva. La función biyectiva. Se dice que una función es biyectiva si es inyectiva y suryectiva, es decir, ambas a la vez. Entre los elementos del dominio y los elementos del rango de una función biyectiva hay una correspondencia biunívoca o de 1 a 1. Podemos ver aquí en esta gráfica que en el dominio de la función y el rango de la función todos los elementos le corresponden uno a cada uno. No hay un elemento que le corresponda a dos elementos. Todos están en una relación de 1 a 1. Bien, y esta es la gráfica de una función biyectiva. Ejemplo 3. ¿Cuál de los siguientes gráficos no corresponde a una función biyectiva? Ya, aquí vamos a analizar cada uno de estos gráficos. Entonces, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y suryectiva o sobreyectiva, los dos a la vez. Entonces, yo puedo ver acá que en el gráfico A, si yo trazo rectas paralelas al eje X, va a chocar en cada uno de ellos en un solo punto. Luego en el B también va a chocar en un solo punto. Entonces hasta el momento A y B son inyectivas. En la C voy a hacer rectas paralelas al eje X y también va a chocar en un solo punto. Pero en D, evidentemente todo esto de acá es una paralela al eje X, por lo tanto hay un montón de puntos. Y A, B y C son inyectivas, pero la D no es inyectiva, por lo tanto esta de acá no es biyectiva, porque una condición para que sea biyectiva es que sea inyectiva y suryectiva, y esta de acá no es inyectiva. Función inversa. Dada una función biyectiva, f, que es igual a x de fx, acá son todos sus pares ordenados, donde x es el dominio de f, la función inversa de f la vamos a denotar por f a la menos 1. Esta va a ser la función definida, o sea, sería el primer elemento del par ordenado sería f de x y el segundo sería el mismo x. Recordemos que x viene a pertenecer al dominio de la función. Entonces solamente se invierte nada más. Los pares ordenados cambian de lugar y esa sería la función inversa. Ahora, dada una función f, el dominio de f o de la inversa de f es el rango de la función f y el rango de la inversa de f es el dominio de la función f. Esto es posible solamente si la función es biyectiva. Cuando nosotros tenemos una función biyectiva, esta función tiene inversa. Vamos a ver acá un gráfico. Tenemos acá la función f. Veamos que el conjunto de partida tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto de llegada tiene los elementos 5, 6, 7 y 8. Entonces podemos ver que hay una correspondencia biunívoca o de 1 en 1. O sea, para cada elemento del conjunto de partida le corresponde un elemento del conjunto de llegada. O sea, a 1 le corresponde 5, a 2 le corresponde 6, a 3, 7 y 4, 8. Esta es la función f. Y si nosotros lo vemos como pares ordenados, sería 1,5, 2,6, 3,7, 4,8. Ahora, la inversa es que el rango de esta función viene a ser el dominio. Y el dominio de la función f viene a ser el rango de la función inversa. Entonces, ha cambiado de lugares. Ahora, acá sería todos los pares ordenados de la función inversa, sería 5,1, 6,2, 7,3 y 8,4. El ejemplo 4 me dice, grafica la función inversa de una función raíz cuadrada.
Aquí podemos tabular lo que viene a ser los puntos para poder graficar la función raíz cuadrada. ¿Sí? Para x0 le corresponde raíz de x0, para x1 le corresponde raíz de x1, para x4 raíz de x2. Entonces la inversa sería lo contrario. Entonces vemos que solamente se invierte el orden nada más. Ahora, al graficar, ¿sí? Todo lo que está aquí con líneas puntiagudas viene a ser la función raíz cuadrada y la que está en verde es la función inversa. En este caso sería la función x al cuadrado. Problema 1. Me dice, si f de x es igual a 2x menos 3b, determina el valor de b de manera que f evaluado en b más 1 es igual a 3 veces evaluado la función inversa de f en b al cuadrado, donde b es un entero. Bueno, para resolver todo esto, vamos a calcular primero la inversa. Entonces, la inversa va a cumplir esta propiedad, donde f evaluado en su función inversa de x es igual al mismo x, donde x pertenece al dominio de la función inversa. Ahora, aquí lo reemplazamos, ¿sí? Sería 2 veces la inversa de f menos 3b es el mismo x. Luego, aquí ya despejamos y tenemos que la función inversa sería x más 3b sobre 2. Ya teniendo eso, evaluamos en b más 1, lo reemplazamos con esto y tendríamos toda esta expresión. Acá seguimos reduciendo todo lo que podamos, lo desarrollamos y tendríamos 3b al cuadrado más 11b menos 4 igual a 0. Y aquí esta cuadrática resolviendo tendríamos que tiene dos valores y uno de ellos es 1/3 y el otro sería b igual a menos 4.